yo estaba desconectado de lo que había sucedido durante el día sábado en la sesión esta de la Asamblea Nacional, en donde se trataba en torno al informe emitido por la Comisión Ocasional que investigó los hechos que se hicieron públicos a partir de la publicación de varias notas periodísticas, de varias notas de prensa, en donde vincularían a varios personajes cercanos al presidente Lasso y su gobierno con hechos que creo que han ido y han avanzado más allá de lo que a corrupción únicamente se podría hablar, ¿no? Este tema de las figuras que están, por ejemplo, establecidas en el numeral 2 de la Constitución, que es el cohecho, la concusión, etcétera, o el enriquecimiento ilícito. Cuando hablamos de presuntas relaciones de personajes cercanos al entorno presidencial con, por ejemplo, la mafia albanesa o con nexos que tienen que ver con otras actividades ilícitas como el narcotráfico, cosas por el estilo, digamos, ya el tema va tomando otro tinte, ¿no? Y bueno, así ha ido escalando, lo cual es, desde todo punto de vista, muy preocupante. O sea, aquí creo que no debe haber un solo ciudadano de este país, creo yo, que pueda alegrarse de lo que está sucediendo, porque lo que pasa es que el país va como de tumbo en tumbo, ¿no? Y ahora que parte del relato oficial, del relato gubernamental, es la creación de fábulas, esta parecería ser una estrategia que termina en realidad rebotándoles, porque las fábulas de las que hoy ellos hablan fueron creadas y empezaron a tomar mucha fuerza desde hace algunos años atrás, ¿no? O sea, creo que una de las fábulas y de las más fantasiosas todavía es aquella de los famosos 70.000 millones de dólares, ¿no? Yo siempre con ustedes suelo ironizar, suelo ser muy sarcástico también cuando me refiero al tema, porque es que además creo que esa cifra fue como que se juntaron un día, ¿no? Lenín Moreno, Nebot, Lasso, los medios de comunicación, grandes medios de comunicación, los opinólogos y algún que otro eh, abogado constitucionalista que hace de vocero oficial en medios de comunicación y redes sociales, y dijeron, pongámosle una cifra para referirnos a la supuesta corrupción del gobierno de Correa. Y dijeron 70.000 millones. Otros empezaron a poner otras cifras, y yo siempre se los suelo recordar, porque esta era una fábula. Ahora que hablan de fábulas, esta era una fábula, ¿no? Entonces, la presidenta de la asamblea de aquella época, la señora Elizabeth Cabezas, cuando asambleísta antes de asumir la presidencia, dijo que eran 25.000 millones. Otro encuestador que se equivocó y mucho en la última elección, sobre todo en el tema de la consulta popular, dijo que eran 100.000 millones de la corrupción y así por el estilo, hasta que apareció una secretaria de anticorrupción del gobierno de Moreno y dijo, no, no, no eran ni 70.000 ni 100.000, eran solo 2.000. Bueno, le pusieron todas las cifras que quisieron e hicieron lo que les dio la gana. La cosa era que podía haber sido 1.000 millones, 10.000, 50.000, 100.000, 70.000, los que sean. Lo único que necesitaban era construir justamente una fábula para empezar a perseguir y para construir todo un encuadre, enorme encuadre, con respecto de la supuesta corrupción del gobierno de Correa. Bueno, entonces hoy ellos se quejan justamente de la creación de supuestas fábulas. El tema es que las fábulas están creadas, fábulas entre comillas, están creadas a partir de informes elaborados por la propia inteligencia policial, que la controlan ellos, supuestamente, o deberían controlarla ellos. Y hemos llegado, yo les decía, a un momento crítico, porque indudablemente hablar de la posibilidad de un enjuiciamiento político al primer mandatario, al jefe de Estado, nos ubica a los ecuatorianos, sin lugar a dudas, en un momento crítico. Y yo les decía hace un momento, partiendo de un hecho fundamental, que uno sí es demócrata, uno respeta o quiere respetar la institucionalidad, el sistema,
nos sometemos a las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Ver que hemos llegado a esta instancia es preocupante, indistintamente de si el presidente es Lasso, si el presidente es Moreno o si el presidente era quien sea. Porque algo que a mí me viene dando vueltas la cabeza desde hace muchísimos días atrás, es que en realidad toda la institucionalidad en este país parecería que casi toda, porque tampoco vale bien eso de generalizar y decir que en realidad absolutamente todo está podrido y que todos están podridos, pero daría la impresión de que estamos atravesados por la corrupción y por esas prácticas que las también hemos comentado durante varias ocasiones con todos ustedes, esas prácticas de intentar llegar al poder para hacer todo lo posible para beneficiar a tu grupo. Y eso indudablemente es corrupción también. Y acá al menos 2 gobiernos hemos tenido después del gobierno de Correa que trataron de imponer la famosa cantaleta esta de la lucha contra la corrupción. Y resulta que a los 2 gobiernos, al de Moreno y al de Lasso, les han estallado casos, terribles casos de corrupción en funciones. O nos vamos a olvidar que durante el gobierno de Moreno, por ejemplo, una de las cosas más escandalosas que se descubrió fue el reparto de los hospitales, justo en el gobierno en el que además nos llegó la pandemia y que necesitábamos de un sistema de salud fortalecido y demás. Y resulta que el gobierno de Moreno estaba repartiendo hospitales como parte de las cuotas políticas en favor de los legisladores que habían puesto sus votos en la Asamblea Nacional para defender las tesis del gobierno de Moreno, que terminan siendo las mismas tesis del actual gobierno. Porque ahí fue cuando se empezó, por ejemplo, a desarticular o a desarmar o a retroceder en cuanto a materia de derechos de los trabajadores, cuando se empezó a liberalizar de una forma tan agresiva, por ejemplo, el mercado laboral durante la pandemia, y permitieron que muchas empresas, negocios, en medio de la pandemia, del dolor, de la necesidad de la gente, despidan a sus trabajadores sin cumplir con lo que tenían que hacer con respecto de liquidaciones, derechos laborales y demás. Y es, digamos, lo que vivimos hoy es la continuidad y la consecuencia de lo que vivimos durante el gobierno de Lenín Moreno. Y estos 2 gobiernos que llegaron con la cantaleta de la lucha contra la corrupción, después de haber creado junto a todo el aparato que les mencionaba yo hace un momento, medios de comunicación, opinólogos, abogados, etcétera, voceros en redes sociales, en medios y demás, un encuadre de que el gobierno de Correa era autoritario, dictatorial, corrupto, no sé qué, no sé cuánto, llegaron ellos, dizque a salvar el Ecuador, y bueno, hoy nos tienen como estamos. Y créanme, más allá de las de la antipatía que me puedan generar los 2 gobiernos en seguidilla, de la distancia que hay con respecto de lo que uno puede creer o pensar o querer de un gobierno y de una administración pública y de lo que tenemos en la actualidad, uno no puede sentir satisfacción por lo que está sucediendo. O sea, que el gobierno del Ecuador, que el presidente de la República esté involucrado, inmiscuido junto a familiares incluso, no solamente funcionarios, sino incluso familiares, en temas tan graves como los que se están tratando en este momento, no es motivo de celebración. Y adicionalmente al manejo desatinado de estos temas, a la falta de certezas que ha tenido el presidente Lasso, a la falta de tacto, de tino, de seriedad con respecto al manejo de gobierno, en estos temas específicos que se están investigando en la Asamblea, creo que se suma todo, absolutamente todo lo demás.
como para ser conscientes de que en realidad en el Ecuador hay un muy mal gobierno. Un gobierno que, preocupado por defender y cuidar los intereses de un grupo minúsculo de ciudadanos que están en el entorno presidencial, desatendió todo lo demás. Y no podemos dejar de hablar de lo que sucede con la falta de medicinas, el estado calamitoso del sistema educativo en general, escuelas, colegios, universidades, cómo ofreció el libre acceso a la universidad y cómo incumplió una promesa que la hizo con el único afán de ganar votos. El estado actual de la vialidad en el país. Este fin de semana nomás veía yo con preocupación, con asombro y con enorme decepción ver cómo el sistema vial hacia la Amazonía está cayéndose a pedazos. Un motociclista tuvo un accidente del cual salió ileso y con vida de milagro, porque dado que no le dan mantenimiento a los puentes de estos baile que hay, ¿no? Una de las láminas de estas de aluminio, de metal, se dio y él se fue con la motocicleta al río y el conductor salió ileso. Increíble, pero adicionalmente a eso, además el estado actual, el invierno, se ha ido cargando la mesa en alguna carretera. Bueno, la situación del país es realmente calamitosa por donde se lo mire. Estábamos hablando de salud, de educación, de las vías, los servicios más elementales que yo siempre suelo ponerles de ejemplo a ustedes, del sacar una cédula, una licencia, que era una cosa tan básica, ahora es un trámite y es un dolor de cabeza para muchos ciudadanos, algunos que tienen que viajar, otros que por cuestiones de trabajo necesitan, por ejemplo, la licencia, o para hacer trámites uno la cédula necesita casi a diario. Y resulta que te tomas meses para poder sacar documentos que antes te entregaban en cuestión de 10, 20 minutos. Entonces, bueno, ese es el país que tenemos, adicionalmente de todos estos escándalos de corrupción que están vinculados, por ejemplo, con el grave momento que atraviesa el país en materia de seguridad. Y fíjense que hoy, mientras estaba llegando acá a la estación, me encontraba con una noticia que le trasladaba a la Meli. Según un comunicado de las Fuerzas Armadas, y esto es nuevo, ¿no? Fallece militar ecuatoriano en cruce de fuego en San Lorenzo, Esmeraldas. El Comando Conjunto informa a la opinión pública que este domingo, 5 de marzo, aproximadamente a las 21 horas, en cumplimiento de las operaciones militares realizadas conforme a lo dispuesto en el estado de excepción, dispuesto con decreto ejecutivo número 681 que rige para la provincia de Esmeraldas, que está con un nuevo decreto de estado de excepción además, que lo firmaron hace pocos días, me parece que el pasado viernes, y que rige para la provincia. Se produjo un cruce de fuego entre presuntos narcodelincuentes y miembros de una patrulla militar en las inmediaciones del Cementerio General de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Como consecuencia de este enfrentamiento fallece en actos del servicio el cabo primero del ejército Ronnie Stalin Intriago Macías. Desde acá obviamente enviamos nuestra nota de pesar y nuestra solidaridad con la familia del cabo primero del ejército Ronnie Stalin Intriago Macías. Las Fuerzas Armadas se solidarizan con su familia y harán las acciones legales pertinentes ante las autoridades competentes con la finalidad de determinar a los autores de este reprochable suceso. Los miembros de las Fuerzas Armadas, desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional, continuarán cumpliendo su deber pese a este tipo de lamentables circunstancias que enlutan a la institución militar y a las familias de nuestro personal. Ahí está. Esto ocurrió ayer y esto también es consecuencia de tener un mal gobierno o un gobierno que prioriza cualquier otro tipo de actividades y no las que tiene que ejecutar y de las que tiene que hacerse cargo a diario. Una de ellas, y las más graves, insisto, el tema de la seguridad. Como nos recuerdan algunos de nuestros televidentes, porque lo hacen a través del chat de YouTube, el año anterior el Ecuador
superó las 5.000 muertes violentas y hoy hemos tenido hasta la fecha el arranque de año más violento de la historia de este país. Yo no voy a poner la imagen, solamente me voy a referir brevemente a algo que circuló ayer. Un menor de edad, 14, 15 años, la cara de un niño, circulando en redes sociales después de haber sido detenido tras perpetrar un robo a mano armada. Además dicen las personas que comentaban ayer en redes sociales sobre este muchachito, vinculado ya a bandas criminales, a grupos de sicarios. Bueno, en definitiva y en resumen, ese es el país que nos están dejando, ese es el país que están generando por cosas tan elementales como definir una política pública de seguridad en varias ocasiones, y hoy vamos a tener como invitado al general Luis de Altamirano más adelante, general retirado del ejército. Él, como el general Ramiro Mantilla, general retirado de la policía, en este espacio nos han dicho todas las veces en las que han estado de que el Ecuador carece en este momento, adolece de un plan integral de seguridad nacional. No hay un plan de seguridad, y sobre el tema de la seguridad, como muchas otras cosas, como el de la salud, la educación y demás, vivimos con el famoso cuento de vamos a invertir, vamos a hacer, vamos a proponer. O sea, ya señores, no están en campaña, ustedes están gobernando, algo tienen que hacer. En ese contexto, el presidente Lasso enfrenta esta coyuntura, que es la de la intención de ser enjuiciado políticamente por la Asamblea Nacional, que acá algunos expertos, así se hacen llamar, ¿no? A mí me encanta esa palabra, ¿no? La de los expertos, que analizan todo desde su burbuja, desde su metro cuadrado o desde su baldosa, y no se dan cuenta de que hay un país mucho más allá del círculo en donde probablemente conversan y hablan viéndose al espejo. Y no sé, tal vez les da como pereza, sueño, revisar que, por ejemplo, este procedimiento al cual nos ha llevado la Asamblea hasta el día sábado, y que de aquí veremos hasta dónde avanza, porque tiene que presentarse un pedido de juicio político respaldado por 46 firmas de legisladores, solicitar a la Corte Constitucional un dictamen de favorabilidad, que la Corte a su vez se pronuncie y demás. Esto todavía falta. Es todo un procedimiento constitucional, está aquí en este librito. No se lo inventó Correa, no se lo inventó la asambleísta Viviana Veloz, ni se lo inventó ninguno de los asesores de la comisión ocasional, ni se lo inventó ningún medio correísta, porque quieren reducirlo todo a eso, ¿no? Acá, en este librito, en la Constitución, hay varios procedimientos totalmente legales, constitucionales, que pueden dar una salida a momentos de crisis política, institucional, social, como los que ya ha vivido el Ecuador, no únicamente ahora, sino también en el pasado. Por ejemplo, octubre del 2019, donde por proponer una salida institucional que consta en este libro, hubo personas que fueron detenidas y que fueron perseguidas, como por ejemplo Virgilio Hernández, como por ejemplo todos quienes están hoy exiliados en México, que proponían una salida constitucional, que es lo que está operando en este momento. Y me parece que es necesario hacer énfasis, porque creo que no queda todavía del todo claro, de que el procedimiento que está llevando adelante la Asamblea Nacional es un procedimiento político. No es un juicio que se desarrolla en los tribunales de justicia, es un juicio político. Y algo que me quedó de la entrevista del viernes anterior con el doctor Stalin Raza, que claro, entonces de por medio está el juicio político, que lo llevan adelante políticos como los asambleístas, porque los asambleístas son políticos, y ponen a hablar en todos los medios de comunicación a elegantes abogados constitucionalistas, ¿no? Esos que usan lentes redondos, corbatas de diseñador, camisa con mancuernas,
y calcetines con animalitos, ¿no? De cangrejos, o frutas también tienen, ¿no? Sobre un tema político nos ponen a dar clases de derecho penal y constitucional con una retahíla de abogados que son expertos constitucionalistas, ¿no? Sobre un tema político. Y claro, hacen caer en el error a muchas personas, incluso en el ámbito internacional. Ayer en horas de la noche se ha pronunciado la OEA, ese organismo que es presidido por este personaje nefasto para la región como es Luis Almagro, que por ejemplo cuando ocurrió lo que ocurrió en noviembre del 2019 en Bolivia, un golpe de Estado para sacar a Evo Morales, que provocó casi 40 muertes violentas, que reprimió a los ciudadanos, que incendió las casas de políticos vinculados al MAS, ¿no? Y al movimiento político de Evo Morales. Nunca dijo nada la OEA, se quedó callada. Respaldó a gobiernos como el de Iván Duque, como el de Lenín Moreno, y hoy también respalda al gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, ha sacado un comunicado la OEA, a través de su Secretaría General. La Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha venido siguiendo los últimos acontecimientos en Ecuador. Al respecto, en el marco de los instrumentos jurídicos interamericanos, la Secretaría General expresa la importancia absoluta del apego a la institucionalidad democrática y del respeto a la estabilidad de los periodos constitucionales. En este sentido, la Secretaría General llama a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional, a la vez que reitera su disposición permanente a la cooperación en el país. Yo no podría estar más de acuerdo cuando dice que convoca a los actores políticos y sociales ecuatorianos a enmarcar la resolución de sus diferencias en el contexto constitucional, a la vez que reitera su disposición permanente a la cooperación con el país. Pero si es justamente la aplicación de artículos que constan en la Constitución, señores de la OEA, lo que está promoviendo la Asamblea Nacional, el juicio político. Y, de ser el caso, una revocatoria de mandato, que podría ser una iniciativa ciudadana, que además aquí hay periodistas que no entienden cómo opera la revocatoria, que el otro día decían que la revocatoria es vía Asamblea Nacional, y eso es mentira, ¿ya? Pero lo que está pasando ahora mismo en la Asamblea es nada más y nada menos que seguir los libretos que están escritos en este libro, que es la Constitución. Este es el contexto constitucional del que habla la OEA. Acá no hay un intento de golpe de Estado, y la desestabilización probablemente la está promoviendo el propio gobierno nacional, con cada paso en falso que da, con cada intervención desafortunada, no solo ya del presidente, sino también de sus colaboradores más cercanos, que lejos del tono conciliador que ofreció el 11 de abril cuando ganó la elección, o el 6 de febrero después de perder la última elección, o sea, dicen una cosa, hacen todo lo contrario. Ahí puede ser que radica la desestabilización, que la desestabilización se la provoca el propio gobierno, sus funcionarios, el presidente. Cada vez que miente, por ejemplo, ¿cuántas mentiras ha dicho el presidente Lasso en sus casi 2 años de gobierno? ¿Cuántas veces ha mentido no solo el presidente, sino el propio gobierno? ¿No será que eso termina desestabilizando más que las intenciones que pueda tener 1, 2, 3 o 104 asambleístas, como fue la votación del pasado sábado? Cosa distinta es lo que pueda suceder en las calles. Y yo lo voy a decir hoy, lo diré mañana y lo profundizaré el miércoles, que estaremos 8 de marzo, Día de la Mujer. Las mujeres en este país han tenido que históricamente y todos los días luchar, gritar y pelear porque se respeten sus derechos. No solo sus derechos, porque se respete su vida. Y muchas veces, como ocurrió con María Belén Bernal, esos gritos no han sido escuchados.
y ella murió en una escuela de policía, asesinada en manos de su esposo, que además era policía. Entiendo que en la ruralidad, todos los ciudadanos en la ruralidad la pasan peor que en las zonas urbanas. Ahí los derechos llegan a cuentagotas, para toda la comunidad, hombres, mujeres, niñas, niños, ancianos, etc. Pero en la ruralidad la situación y la precariedad de las mujeres es todavía mayor. Que las mujeres de la ruralidad, las warmis, tienen derecho de salir a protestar, por supuesto, que lo hagan. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Lo último que podría pasar en esa fecha es que organizaciones políticas o sociales que tienen algún interés en que Lasso se caiga, en que el gobierno se vaya, lo que sea, terminen empañando la protesta o la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se los digo nuevamente, como lo hice el viernes, lo repito hoy, se lo volveré a decir mañana, al señor Isa, al señor Gary Espinosa, a los señores de la CONAIE, de la FEI, de la FEINE y de todas las organizaciones indígenas. Cuidado con empañar el 8 de marzo. Sin necesidad de que la CONAIE salga a las calles. A las mujeres, el 8 de marzo del 2022, este gobierno, el gobierno del encuentro, les cayó a toletes, les tiró caballos y les asfixió con gases a las mujeres el año anterior. No dejemos que se repita ese escenario nuevamente de represión en un día tan importante como el 8 de marzo. Queremos salir a acompañar a las mujeres, hagámoslo, pero no distorsionemos una fecha que es supremamente importante, especialmente para que se escuche el grito, la protesta, la lucha de ellas, acompañada sí de todos nosotros, pero principalmente de ellas.